Bueno, pues vamos a proseguir con la jornada, ¿vale? Ahora tenemos de ponente a Javier Peinado Rodríguez, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña. Tiene una sólida trayectoria empresarial, actualmente ocupa los cargos de secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña y presidente de la Confederación de Organización Empresarial de la provincia de Badajoz. Su compromiso ha sido fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en la región, trabajando de la mano con empresas, instituciones y organismos públicos para impulsar la competitividad y el progreso del tejido empresarial extremeño. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Belén, por la presentación y por ser un poco la persona que está coordinando todas estas jornadas que creo que son muy interesantes. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que hoy estamos poniendo aquí en común, yo creo, reflexiones, ideas y propuestas de mejora para el futuro de Extremadura. Agradecer, como no, por supuesto, al director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, que esté aquí con nosotros, que como él dice, además tiene vocación corchera, pero además, pues evidentemente sabe y es muy consciente de lo importante que son todos los sectores para unar en lo que es el mundo y el ámbito forestal. Y cómo no, agradecerle a Carmen, la directora de Cicitex, pues no solo que lideren este tipo de proyectos, sino el día a día que realizan desde el Centro de Investigaciones, que yo creo que es vital. A veces es uno de los grandes desconocidos, ¿verdad, Carmen? Aunque estamos ahora empeñados conjuntamente con la CRE para ponerlo en valor y darlo a conocer, pero yo creo que el valor que aporta realmente al desarrollo socioeconómico extremeño es incalculable. Por eso a veces, cuando se hace tantísima demagogia o se tergiversan datos y, por ejemplo, se empiezan a hablar de números, de presupuestos, donde sabemos todo lo que hay, y yo escucho a veces críticas, como he escuchado, sobre lo que cuesta el CICITE, lo que en su día costaba el Hipocor, cuando te viene, yo decía, eso no es nada. Si es que eso no es coste, eso es inversión. Ahí es donde tenemos que estar precisamente en lo poco o mucho que tengamos, de poner todos los recursos que se puedan, salvando y siendo muy conscientes de que los recursos son limitados y que estamos en una comunidad autónoma con la capacidad económica que tiene y en la que a veces estamos tan obligados. Yo por eso pues quiero ponerlo en reconocimiento. Como bien sabéis, estoy encantado y os agradezco que hayáis invitado a la Confederación Empresarial, que yo modestamente represento, y lo que me gustaría, no he preparado ninguna presentación porque además hubiera quedado fatal, porque yo en eso no soy muy artista, después de las que habéis hecho el resto de ponentes que habéis estado antes que yo en la primera parte de la jornada, porque más que nada lo que quiero es compartir con vosotros ideas, reflexiones, sensaciones y un poco también trasladaros la propia experiencia, no mía ya personal desde el punto de vista empresarial, sino sobre todo de lo que yo palpo y pacto en el día a día, pues cuando me muevo en el ámbito de las empresas, por toda la geografía extremeña y además en todos los ámbitos productivos. Porque si algo tiene de bueno la Confederación es que me permite estar con el sector primario, con agricultores, con ganaderos, con los primeros ejes de transformación, con el sector secundario, que aunque es poco en Extremadura lo hay, y a veces muy importante, y además de un nivel alto, y lo que es el sector terciario, obviamente, pues siendo también un referente cada vez de lo que más va cogiendo. En ese campo hoy de lo que toca hablar, sin duda alguna, es de la innovación circular rural, y para ello, efectivamente, yo creo que de manera muy acertada pues ha elegido el corcho, que yo en mi ponencia puse como título Territorio, Corcho, Empresa y Mercado, pero con lanzo, un poco ejerciendo de lluvia de ideas que os tiro a todos, pues digo que pensemos en raíces circulares, donde el corcho puede ser evidentemente una raíz importante. También pensemos en ideas como del bosque al mercado, en ideas como transformar sin talar, y ya empezamos a meter elementos de lo que la economía circular y la economía verde es fundamental y algo que se ha puesto de relieve y que muy bien además expresó Ricardo, el director general, en su intervención, que es que el corcho tiene el valor añadido, que igual que lo tienen otros productos, de que al árbol no se le mata. Sigue vivo, incluso lo que le hacemos es un beneficio, ¿no, Jorge? Con eso, bueno, yo que sé menos, se le hace un beneficio a veces o no del todo así. No del todo así. Yo pensaba que era un poco como la tala, yo
para que veáis cómo me quedo corto en conocimientos, por eso digo que esto era un poco reflexión. No le gusta, pero hay que hacerlo. Que yo me vaya también, pero en el fondo le ayuda, ¿no? Y hay que mantener las masas. A persistir, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía ese criterio, me alegro que me vayáis corrigiendo porque se trata de eso, y yo también quiero aprender un poco de todo esto. Lo cierto es de que yo creo que si hay un producto que puede cumplir con todos los requisitos de la circularidad o de la economía verde, pues creo que es el corcho. Y luego además, si hablamos también de un producto, de un trabajo, de una ocupación, de una actividad productiva que puede estar y debe de estar muy enmarcada en el ámbito rural, pues yo creo que es el corcho. No solo en la saca, sino creo que también en la transformación. Ahí en Extremadura es cierto que se hizo ya hace bastantes años, yo creo, un cambio de modelo importante, en donde en vez de irse como cuando yo era pequeño, que se iban los camiones llenos de las sacas tal y como prácticamente sin transformar, empaquetadas, y se iban los camiones fuera de aquí, pues ahora aunque se siguen yendo camiones, pero se está transformando muchísimo más, y yo creo que es una industria muy importante, una industria que he de reconocer y compartir con vosotros, que ha pasado por distintos estadios, en los que pasó también de lo que eran los tapones de corcho, que es donde fundamentalmente ha estado pues muy interiorizado, digamos, la actividad o el uso de lo que era el corcho, a empezar a dinamitarse, a innovarse en otro tipo de aprovechamiento. Esta sala es un claro ejemplo, por ejemplo, todas estas paredes pues de corcho insonorizado, las bolsas que también estáis entregando en la jornada son un claro ejemplo de todo lo que se avanzó con la moda, con todo lo que era tema de bolsos, temas también que se han hecho en otros ámbitos, como muy bien Petri nos ha contado ahí, de la posibilidad que hay en la construcción. No sé por qué, pero no termina de dar el salto, por ejemplo, a lo que tú muy bien decías, de los hormigones, de todos los que son los prefabricados, para utilizarlos incorporándole también corcho, que desde el punto de vista de reciclaje sería muy importante, pero es cierto que luego esto ha tenido, como digo, altos y bajos. Hubo una época en la que esto se empezó a comercializar muchísimo, luego no sé por qué se ha dejado de poner, se ponía también hasta en los suelos, se ha dejado de utilizar más, el tema también incluso de prendas, de moda, de marriconería, de otras cosas también parece que ha caído un poco en desuso, se ven por ahí a veces, pero lo empiezas a ver ya como cosas artesanales. Cuando ves algunos puestos, algunas tiendas que las hay en algunas ciudades con todo de corcho. En Portugal, curiosamente, en eso siguen muy metidos, y cuando vas a algún pueblecito y demás, se ve que comercializan mucho más productos que nosotros aquí. Pero es cierto que se hace desde un punto de vista muy reducido, y evidentemente eso no es lo que necesita la industria para realmente en la segunda transformación. Por todo esto, pues en el contexto actual de la despoblación rural que tenemos, de una transición ecológica necesaria y de una transformación económica, yo creo que en el emprendimiento rural el corcho debe ser un elemento muy a tener en cuenta. Si no, quizás sea el más importante, hay que tenerlo en cuenta. Y todo ello, además, porque más allá de la relevancia, como antes hemos un poco comentado, ecológica y socioeconómica que puede tener el sector corchero, que lo que sigue anclado en el mundo del vino, en la industria del vino, y bueno, también como decía el director general, es cierto que ahí está pasando por dificultades, porque está teniendo ya competencia de otro tipo de materiales, de otro tipo de productos, la innovación también llega a todos los ámbitos, y bueno, el sector del vino está optando por otro tipo de empaquetado, de otro tipo de envasado, en las botellas y demás, y ahí desde luego son debilidades o amenazas que tiene ahora mismo el tapón de corcho. Por lo tanto, con más motivo, para más allá de lo que se está haciendo, que yo creo que se está haciendo muchísimo en mejorar su calidad para que realmente competitivamente no tenga pues nadie que le pueda hacer sombra, o ningún otro producto que le pueda hacer sombra, por lo menos en calidad, pero a veces pues no sabemos que los mercados no siempre se mueven por la calidad y afectan a otro tipo de cuestiones, que es lo que desde un punto de vista y con un término de economía pues se llama la eficiencia, y la eficiencia tiene que valorar tanto calidad, resultados, objetivos, fines y también el coste, y en eso hay que reconocer pues que a veces nos están llevando. Por todo ello, yo creo que en cuanto a la economía circular y las nuevas tendencias de consumo sostenible, deben de abrir, si no lo han abierto ya, un abanico a las posibilidades que tiene que tener el corcho para realmente llevarlo a todos los ámbitos que podamos del sector productivo. Yo además, la economía circular, que uno de sus paradigmas es el buscar cerrar ciclos, yo creo que el corcho lo tiene todo, porque además, salvo que me corrijáis también, es que es un elemento que en segundos usos y demás, que se hablaba también,
Está poco, yo creo, reutilizado el corcho, por ejemplo, ya que ya está utilizado una vez, que se pudiera reutilizar más allá de lo que hacéis, por ejemplo, como en el caso de la empresa de Mérida, el centro de empleo, donde intentan buscarle segundas utilidades, pero yo creo que queda mucho camino por recorrer, y además es un producto que creo que es biodegradable, con lo cual cumple con todos los requisitos de sostenibilidad, es compostable, lo que antes también hemos comentado, se extrae sin talar el árbol, lo cual le hace que tenga además una vida útil larga para lo que se busque, y no cabe la menor duda también que permite mantener una masa arbórea que cumple como sumidero de carbono, de emisiones de carbono, y eso también es importante a la hora de preservarlo, porque aunque sea un poco, pues, como segunda opción de ingresos para todas las extensiones que hay ahora mismo con alcornocales, pero aunque sea cada 9 años o cada 10 años, pues me imagino que no deja de ser un ingreso, que habrá que prorratearlo en los años, pero que viene bien desde luego y que ayuda a mantener pues todas estas dehesas y todos estos árboles. Los nuevos modelos de negocio tienen que representar ventajas en el entorno rural, por aquello de la cercanía, por aquello de la identidad con el territorio y también por una cuestión que desde el punto de vista de la sostenibilidad no podemos obviar, que es la logística. En la logística se ha avanzado muchísimo, pero la logística no cabe duda de que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo con el medio ambiente, porque de los grandes emisores de CO2 a la atmósfera es precisamente el transporte. El transporte, llámese tanto transporte marítimo como transporte aéreo, como transporte especialmente por carretera, que es el mayoritario y evidentemente el que más contamina, con lo cual si conseguimos que en el ámbito rural sea donde se obtenga el producto y se haga la transformación y de ahí ya se pueda comercializar por la vía de la logística, estamos quitando ya un paso antes de lo que debe de ser realmente todas estas posibilidades. Luego, la transformación de sus productos, se ha hablado antes en la primera ponencia que tuvimos, los aglomerados ecológicos, los textiles, la moda, materiales para la bioarquitectura, que aunque es verdad que no están teniendo el despunte o la implementación que todos quisiéramos, pero ahí están desde luego para ver si somos capaces todos de ponerlos en valor. Todo ello debe de llevar evidentemente que en el ámbito rural la inserción sociolaboral a través de talleres de transformación del corcho y especialmente del corcho reciclado debiera de tener mucho más peso de lo que tiene ahora. Había también, pero lo menciono, aunque ya lo he hablado antes, de también la importancia de ligar el sector del corcho al turismo. Igual que se ha hecho con otras actividades productivas y está teniendo éxito, porque si no es un turismo masificado, si es un turismo elitista, que además es una de las grandes transformaciones que tiene que tener el turismo en su conjunto, que en Extremadura tenemos menos problemas de ello por aquello de que habíamos recorrido menos en cuanto a la masificación del turismo, pero que tenemos que ser muy claros de especializarnos más que en turismo de masas. Nosotros no podemos competir con el sol y playa, pero además es que creo que no hay lugar ya, porque nos hemos dado cuenta de los errores y de los problemas que está trayendo el sol y playa en muchos territorios. Por lo entonces, si ya lo estamos dando cuenta, ¿para qué vamos a ir por esa vía? Vamos a intentar hacer un turismo elitista, un turismo de calidad, y cuando digo elitista no quiere decirse que tenga que segmentar mucho menos a clases sociales ni a personas por razón de nada, pero obviamente en el que se le dé valores añadidos a eso que llaman también los especialistas turismo de sensaciones, turismo de experiencia, y ahí pues yo creo que el corcho también tiene que ser capaz de sumar y generar esa simbiosis, porque yo creo que también es un tema muy atractivo desde el punto de vista de verlo sobre todo en el ámbito más, no solo de la saca, de la primera actividad productiva que se hace con él, sino luego en la transformación y lo más importante quizás en el reciclaje. Ahí desde luego también hay casos inspiradores. Yo miré el otro día en Mr. Google y bueno, salen zapatillas deportivas, por ejemplo, con suelas de corcho, más allá de todo lo que se ha hablado antes de temas innovadores. Salen los famosos paneles aislantes, que aquí los tenemos, sale el tema de la moda también, aunque yo creo que eso ha perdido fuelle, no sé la causa, pero yo detecto que eso ha perdido mucho fuelle y aquí hay personas que de moda os gusta y sabéis de esto, ¿no? pero es la sensación que tengo, que cuando en unos años hubo que se puso pues muy de moda, permitiendo la redundancia, pero parece que ahora ha perdido un poco de fuerza, pero yo creo que como todo, quizá hay que estabilizarlo y quizás saber un poco en qué sectores nos movemos. Principales barreras que puede tener
que son además concurrentes o coincidentes con cualquier actividad empresarial que se quiera emprender desde el principio. Pues la primera es la financiación. Os aseguro que antes el representante del PAE hablaba de que una de las ventajas que tienen los PAE es ligar con Avante la posibilidad de financiación, y ese sigue siendo el primer problema, no solo para el sector del corcho, de todo lo que se quisiera hacer, sino para cualquier actividad empresarial, que el primer problema es la financiación, cara a poner. Luego también, aunque el primer problema sea la financiación, no quiere decirse que sea de menor importancia, sino porque yo creo que se soluciona o se está soslayando de mejor forma de lo que se está haciendo con la financiación, con la falta de financiación, perdón, en la brecha formativa y tecnológica. Yo creo que ahí hemos recorrido mucho, pero aún así a los emprendedores, y si hablamos, imaginaros de emprendedores que quieran hacer temas con el corcho para darle una segunda vida, para reciclarlo o para aprovecharlo en la primera de una manera más innovadora que lo que es hacer el simple tapón, simple o valiosísimo tapón de corcho para el vino, pues yo creo que ahí se necesita formación y se necesita tecnología. Hoy estamos aquí en un foro donde sé que la tecnología es para lo que trabajáis, y por eso en el inicio de mi intervención lo ponía en valor, porque creo que es fundamental. Es verdad que con el corcho, el Hiprocor en concreto aquí en Extremadura ha hecho muchísimo. Muchas de estas cosas que vemos de las bolsas y demás se le debe muy mucho a todo lo que aquí se ha trabajado, los paneles estos que vemos aquí, pues yo creo que lo mismo también se hizo, pero aún así hay que seguir innovando, y para eso hay que seguir investigando y hay que seguir haciendo desarrollo tecnológico. Luego también un problema, a mi juicio, que puede ocurrir, sobre todo con la segunda vida del corcho, puede ser la fragmentación del propio sector, porque, claro, recoger los tapones de corcho, por ejemplo, donde realmente se está generando el residuo, que fundamentalmente es los domicilios particulares, pues en el canal Oreca, que es toda lo que es la hostelería, pues no es fácil. No es fácil, y yo veo que ahí hay un camino también en el que habría que perseverar y prosperar, y donde, igual que se hacen curiosamente con la ley de residuos residuos sólidos, que está ahora otra vez de moda por aquello de los impuestos a la basura, del que genera que pague, del que no pague, yo a veces he hecho en falta que quizá habría que intentar, aunque sé que ya son muchos contenedores, claro, la vía pública tampoco da para tanto recipiente ni en las casas, pero habría que ver cómo se pudiera hacer alguna recogida selectiva del tapón, fundamentalmente, que yo creo que es el que sería muy aprovechable y pudiera realmente generar actividad. Para ello, claves para emprender con éxito, pues alianzas territoriales lo primero, sobre todo si hablamos del medio rural, donde yo creo que tienen todavía mucha más valor que en el medio urbano. El acceso al conocimiento, los centros tecnológicos, pues lo mismo, aquí estamos en el CICIT, lo que era el Hiprocor, es fundamental, esa es la labor precisamente que estamos haciendo y que yo os decía al inicio entre la CREX y el CICIT para intentar trasladar el conocimiento, porque muchas veces se están haciendo cosas aquí o en otros ámbitos de centros tecnológicos o investigadores de la comunidad autónoma que no conocemos, pero no la ciudadanía, que no lo conocemos a veces por desgracia ni las empresas que nos dedicamos a eso, que a veces no se nos ocurre que esto está ya solucionado, que ya existe, o salimos fuera de Extremadura a buscar por ahí a otras empresas que nos han dicho, no, pues eso te lo están haciendo en Bilbao, eso lo está haciendo un laboratorio en Sevilla, eso lo están haciendo, y a veces lo están haciendo aquí nuestros investigadores y nuestros tecnólogos, y en eso es verdad que tenemos esa rémora siempre del acceso a la tecnología y al conocimiento que se ha puesto en valor. Y para eso, evidentemente, yo creo que habría que hacer una propuesta clara por lo que es el diferencial que puede tener el elemento, si nos centramos en el corcho, que es lo que hoy nos toca hablar y pensar a todos, en ligarlo también al territorio, porque es que además con eso estamos intentando paliar el otro grave problema que sabemos que tenemos, que no solo es el demográfico, que eso lo sufrimos todos, pueblos y ciudades, sino el problema del reto demográfico a nivel rural, donde somos conscientes que lo que se están despoblando son nuestros pueblos y es por falta de oportunidades, no por falta de calidad de vida. Porque yo no creo que ningún pueblo hoy día, por suerte, que se han dotado de todos los servicios prácticamente al igual que cualquier ciudad, haya peor calidad de vida por vivir en ello. Lo que hay es falta de oportunidades. Y eso hace que al final, pues sobre todo la gente joven que está iniciando su nueva etapa vital, pues opte por las ciudades, y ahí es donde habría que hacer también proyectos muy ligados al territorio. Y luego crear, como en todas las cosas y en todos los negocios, una historia.
Aquí tiene que haber una historia en la que realmente esto tenga un lazo, tenga un inicio, tenga un proceso y tenga un final. Y en eso también yo creo que hay que pensar mucho y darle vueltas a todo para que, si ocurre como ocurrió con lo que antes decíamos de la moda, cuando se utilizaba el material de corcho y ahora parece que se utiliza menos, poco, eso ya será valorable, pues yo creo que eso tiene que tener una historia y hay que saber poner en valor otra vez todo lo que son los productos que están fabricados con corcho. Para ir finalizando ya, Belén, que no sé cómo voy de tiempo, voy bien, bueno, pues me gustaría reforzar un poco, sin pretender ser pesado, pero algunas de las ideas que os he trasladado y también para escucharos, si alguna cuestión pues no la compartís conmigo, que agradecería que me lo dijesen, a mí me gusta contraponer opiniones e ideas, pero un poco a modo de conclusión. El corcho no solo se extrae, como ocurre con otras cosas, tiene más valor añadido a mi juicio, y no me refiero solo al tema medioambiental. El corcho a la postre se cultiva, porque hay que tener los alcornoques, se transforma y se revaloriza, porque desde luego, desde lo que cuando en la saca sale, a cuando simplemente, aunque sea la transformación que todos más conocemos y la que desde el punto de vista económico tiene además más valor y desde luego más relevancia hoy en día, que es el corcho para la botella de vino, pues yo creo que tiene una revalorización muy importante. Yo no me atrevería a decir de cuánto es, pero hay un valor añadido importante, donde por eso también, curiosamente y por desgracia, la industria transformadora, y especialmente del tapón, sufrió también en Extremadura por distintas etapas. Hubo una etapa en la que hubo una explosión, donde hubo muchas empresas que empezaron a fabricar tapones. Por desgracia, esas empresas, casi todas, han ido cerrando o han ido desapareciendo en Extremadura y se ha atomizado la producción, una producción que yo creo, por los datos que estuve mirando la semana pasada, creo que no ha bajado ni mucho menos la producción del corcho extremeño, incluso se ha incrementado, pero es verdad que ahora pivota prácticamente con dos empresas que son las que realmente están transformando y haciendo corcho en Extremadura. Cuando hace 25 años, no quiero equivocarme, si no me corregís, los que más había están en este mundo, hace 25 años llegó a haber del orden de 38 empresas como mínimo que fabricaban, más incluso, ¿no, Jorge? Yo digo 38 y permitidme ahí porque nosotros tenemos una asociación también dentro de la Confederación que es corchera. Y entonces recuerdo que la asociación nuestra tenía en torno a 37 empresas que transformaban corcho. Por desgracia han ido cerrando, por diversas vicisitudes, el mercado a veces muy selectivo, sabemos lo difícil de todo lo que ha aportado la globalización de la economía, que ahora, por cierto, se nos está viniendo en contra en algunos ámbitos, pero yo creo que ha sido muy positivo. Pero de las cosas malas también traía que a veces pequeñas empresas, sus modelos de negocio no podían resistir lo que era la competencia en un mundo globalizado, un mundo que aunque aparentemente nosotros seamos pues prácticamente de los primeros, como mucho Portugal y nosotros yo creo que somos a la hora de producir el tapón sobre todo, y también yo creo que el resto de materias también o de productos que salen del corcho, es Portugal y España, con lo cual la península ibérica somos líderes a nivel mundial, pero donde se ha atomizado. Esto tiene ventajas e inconvenientes, porque reitero, desde el punto de vista económico puro y duro, incluso hemos mejorado y producimos más de lo que se producía hace 25 años. Ahora, yo que vengo del mundo de la pequeña empresa, porque es la empresa mía pequeña, que además estoy todo el día luchando, como os podéis imaginar, más por las pequeñas, porque las grandes no es que no sean empresas también de la CREX, que lo son, pero evidentemente ellas tienen otros recursos para defenderse solas. Nosotros tenemos que velar más para intentar defender a la pequeña, la microempresa, los autónomos. Pues a veces intento decir, qué pena que se haya destruido tantísimo tejido productivo, porque luego también sabemos que con estos modelos de macroempresas, si me permitís, tienes también la debilidad de que como la empresa por algún motivo vaya mal, nos quedamos prácticamente sin sector de un día para otro. Y ejemplos hemos tenido ya, por desgracia, en esta tierra, más que uno en ámbitos distintos, como es el agroalimentario, como es a veces también el industrial en algunos por los caminos. Por lo tanto, y con esto ya sí que termino, ¿vale? Necesitamos políticas públicas activas, no, proactivas, hacia el corcho y hacia el mundo rural, y hacia el emprendimiento en el mundo rural. Creo que eso es fundamental y todos tenemos que ser conscientes de ello. Vivamos en ciudad, vivamos en pueblo, nos dediquemos a un sector
nos dediquemos a otro, tengamos una microempresa, sea autónomo o autónoma o viva de una gran empresa. Yo creo que es fundamental. Luego, hay que seguir invirtiendo todo lo que podamos. No podemos escatimar ni un euro en conocimiento, en innovación y en tecnología. Y en esa línea tenemos que fomentar las redes locales para que la transferencia del conocimiento sea real entre el mundo productivo, en definitiva el mundo de la empresa, y los centros del conocimiento que tenemos en esta región. Y para ello, pues el corcho, a mi juicio y a mi modesto entender, creo que es una raíz firme para el futuro de los territorios rurales si sabemos combinar empresa, sostenibilidad y comunidad. Espero no haberos aburrido ni cansado, y si hay alguna cuestión en la que no compartáis conmigo, agradecería que me lo dijerais, y si no, pues muchísimas gracias. No, yo quería felicitarte porque veo que te lo has trabajado bien y tú conoces el tema, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dices, porque el tema de ligarlo al territorio es verdaderamente importante. Y además aquí pienso que esta jornada de emprendimiento es oportuno, vamos, es el momento muy oportuno por el problema que está ocurriendo de encontrar a gente en la saca, gente que se dedica a todo esto. Y luego, por otro lado, creo que lo que estamos pagando caro es ser extremeños, y los extremeños tenemos esa rémora de que el problema nuestro es comercializar, salir y hacernos conocer, porque hoy día el corcho sigue teniendo mucho éxito, más del que nos creemos. Se siguen embotellando cerca de 20 y tantos mil millones de tapón de vino con corcho. Otra cosa es que sea aglomerado, que sea tal y cual. Y luego la labor del Iprocor hasta ahora, yo creo que solo con mantener el problema que ha tenido la industria, que ha ido decayendo. Yo me acuerdo cuando en Asecor había 46 empresas en San Vicente, solo en San Vicente, en Asecor. Bueno, eso lo sabrán ellas mejor que nadie. Y luego, por ejemplo, en San Vicente, fíjate, una historia como la del Corpus, está permitiendo que se siga hablando de que se debería hablar más de corcho, no de corcho, o sea, que se está haciendo el corcho. Y luego hay cosas que quizás deberíamos difundir más, teníamos que ser más orgullosos de ser extremeños, de que este es un producto extremeño, que lo tenemos nosotros, que no lo tiene mucha gente y que curiosamente está sirviendo para cosas que estoy seguro que algunos no nos acordamos muchas veces. Vosotros sabéis que el deporte más extendido y que tiene más licencias federativas del mundo es gracias al corcho. Pues es el bádminton. El bádminton resulta que ya ha ocurrido lo que nos temíamos siempre. Antes había 2 o 3 empresas en Portugal. ¿Ahora qué hacen? Se llevan la materia prima y ya fabrican las pelotas en China. Bueno, pues ¿por qué no intentar que ese producto se haga aquí? Ahora otro, y lo sé por la otra empresa que tú sabes que yo tengo, del tema de cápsulas termorretráctiles. Entonces ahora, por ejemplo, está muy de moda en el whisky y en las ginebras utilizar la cabeza de madera con tapón de corcho. Se ha puesto de moda otra vez el tapón de corcho. Y eso, por cierto, hay un chaval que tiene una fábrica en San Vicente que hace unas maravillas, este chico Guillermo. Entonces yo creo que lo que tenemos es que aprovechar esta jornada, que no nos oye nadie, que seamos más orgullosos de ser extremeños, de tener un Iprocor, de tener una dirección general que se preocupa de este tema. Pero somos nosotros los que tenemos que sacar adelante este tema y hay mucho por hacer. Pero hay que ligarlo al territorio y hay que hacer lo que tú dices, pensar que es un producto nuestro y que somos nosotros los que lo hacemos, con las ventajas que hay hoy en día. Sí, perdonad ahora mi... Muy bien, muy bien. No, yo además comparto contigo y solo 2 apuntes, Belén, 10 minutos. El primero, no he querido tocarlo, pero lo has vuelto a tocar y ya no me puedo resistir. El tema de la falta de Hernando de Uca, que el director general en su intervención también lo ha comentado. Eso, por desgracia, aunque no nos sirva de consuelo, ha generalizado ya en todos los sectores, todos, hasta en el sanitario. Para que no pensemos que es que se está demonizando en exceso al campo. Es verdad que empezaron los problemas en el campo, pero se han trasladado a todo. Y hoy, antes que hemos estado y que se han conocido los datos de desempleo y demás, por suerte el paro sigue bajando. Pero es que ahora empezamos a tener un problema encima de la mesa, que todos los puestos de trabajo que las empresas no podemos cubrir y que nos está lastrando el crecimiento. Porque si no, el paro estaría bajando mucho más, con más intensidad de lo que lo está haciendo, a pesar de que está teniendo un buen comportamiento. Y ya la última cosa, y con esto sigue teniendo. Lo de la identidad lleva toda la razón. No sé por qué, cuando en otras cosas sí nos gusta pavonearnos del jamón, del tal, igual. Yo cuando estoy en Madrid, ayer la CDCP me sacan el jamón peinado, este es extremeño, no tú, canta, tal. Pero del corcho no sé por qué nos hemos olvidado, como si pareciese que esto no es nuestro. Y yo no sé si ahí hemos tenido el estigma de eso de que tienen mucha corcha,
que de chico me lo decían a mí también, que tienes mucha corcha, eres corchero, tal, igual, no sé cuánto. Y lo hemos estigmatizado y asimilado de mala manera. Bueno, me voy de aquí porque si no, no paramos. Y por respeto a la organización de la jornada, hay que dejar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias.